La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, hermanos y hermanas. Amén. Dando gracias a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel. El día de hoy estaremos estudiando sobre lo conveniente que es dar gracias a Dios en todo. Todos nosotros tenemos que dar gracias a Dios por todas las cosas que nos da, sean buenas o sean malas, gracias a Dios. En el nombre del Señor. La Escritura nos aconseja en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, y por todo se da gracias a Dios. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, desechad lo malo. Apartaos de toda especie de mal. ¿Ven? El versículo 18 dice, dad gracias en todo. Se da gracias a Dios. Y esta es la voluntad de Dios, que nosotros seamos agradecidos con Él en su Hijo Jesucristo. Asimismo nos dice la Escritura que siempre debemos dar gracias a Dios, siempre. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nos dice: debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Debemos siempre dar gracias a Dios en todo, y hemos visto. Cuanto más cuando nuestros hermanos nuevos, nuestras hermanas nuevas, van creciendo en la fe, en la caridad y prosperando espiritualmente. Se da gracias a Dios. Y las gracias nos dicen que debemos ser agradecidos y siempre dar gracias a Dios. Colosenses, capítulo 1, versículo 3. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 3 nos dice: damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros. En Colosenses nos enseña que damos gracias a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre. Damos gracias a Dios siempre por medio de su Hijo, orando por vosotros. Siempre tenemos que orar por todos los demás. No tanto orar por uno mismo, sino por los demás. Y tenemos que dar gracias a Dios, a nuestro Dios y nuestro Padre, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero por medio de Él, dice Romanos
capítulo 1, versículo 8. En Romanos, capítulo 1, versículo 8. Primeramente, dice, doy gracias a mi Dios por Jesucristo. Damos las gracias a Dios por medio de Jesucristo, acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. ¿Ven? El Evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo. Y primeramente, ¿a quién damos gracias? A Dios. ¿Y por medio de quién? Por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En ese orden, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4, nos dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Siempre debemos dar gracias a Dios por todo lo que nos da. Y cuánto más por el favor que Dios tiene con nosotros, por el amor de Dios hacia nosotros, que nos ha sido dada por medio de Cristo Jesús. Gracias al Señor. Nuestro Señor Jesús daba ejemplo, y en su ejemplo siempre daba gracias a Dios. Al levantarnos debemos dar gracias a Dios. Al acostarnos, o emprendemos viaje, o nos vamos a nuestro trabajo, o participamos de nuestros alimentos, tienes que dar gracias. Nuestro Señor Jesucristo dio ejemplo. Dicen Hechos, capítulo 8, San Juan, capítulo 11, versículo 41. Eso acontece con Lázaro. Cuando resucitó a Lázaro, hermano de María y de Marta, dice en San Juan 11:41 que tenían que quitar la piedra del sepulcro. Marta le dice: Señor, ya tiene 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? 41. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando los ojos arriba, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes, mas por causa de la compañía que está alrededor, lo dije, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho eso, dijo: Lázaro, sal afuera. El Señor Jesús, alzando sus ojos arriba, hacia el cielo, daba gracias. Gracias que escuchó su oración, pero él sabía que siempre le escucha la oración, el Padre. Mas por testimonio a los que estaban en su entorno, es que lo dijo de esa manera.
Asimismo en Hechos, ahora sí, Hechos 27, 35. Hechos, capítulo 27, versículo 35 nos dice: y habiendo dicho esto, tomó el pan, hizo gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo, comenzó a comer. Si es hora de nuestros alimentos en nuestro hogar, o en la iglesia, o donde estuviéramos, damos gracias a Dios por el pan, por los alimentos que Dios nos da. Una vez que das gracias a Dios, partes el pan y empiezas a comer. Sobre este punto, siempre es bueno que sepa. Cuando estábamos con el maestro Ezequiel y comíamos en la calle, en un restaurante, el maestro no oraba delante de la gente del mundo. Gracias a Dios, sírvanse, nos decía. Cuando estamos en la iglesia, o en la casa, o en casa de un hermano, ahí sí oraba. Y la oración del maestro era bien breve. ¿Sí? Pero cuando estás en la calle, en una pollería o un chifa, para no escandalizar la doctrina, tú en tu corazón nomás da gracias a Dios. ¿Ven? Partió el pan y dio gracias a Dios. Una fecha, estábamos en Cineguía y habían venido los invitados, y el maestro estaba sentado, y trajeron pues para los invitados comida para que se sirva. Y en otra ronda, como era fiesta, el último día, trajeron también Santa Cena para todos. Como yo observaba y vi la manera que se parte el pan, y a los hermanos cuando coman Santa Cena, el pan no van a agarrar el pan y lo van a morder. Se parte el pan, trozos chiquitos. Partes el pan y comes con tu boca. Partes el pan y lo metes a tu boca. Esa es la manera correcta, porque así observaba. El maestro Ezequiel partía y se lo comía. Partía y lo comía el pan. Dando gracias a Dios, partiendo el pan, comenzaron a comer. ¿Me ven? Asimismo dice San Juan, capítulo 6, versículo 11 y 23 nos dice. En San Juan capítulo 6, versículo 11 nos dice: en la multiplicación de los panes. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, ¿ya ves?, repartió a los discípulos, y los discípulos a los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. ¿Ves? Versículo 23. Y que otras navecillas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan,
después de haber el Señor dado gracias. Primero se da gracias a Dios, mirando al cielo, y luego comes el pan. Los alimentos no se botan. Cuando multiplicaron los panes, aún en las obras hay bendición. Y el Señor Jesús dijo, una vez que repartieron los panes y el pescado, más de 5,000 personas, como fueron saciados, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado, porque no se pierda nada. Ahí está. Aún en las obras se recoge, porque hay bendición. Y de lo que ha quedado no puedes botar a la basura. No es bueno. Si te sirven, come todo lo que te ponen delante de la mesa. Estas enseñanzas daba ejemplo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros en este tiempo también pongamos por obra. La Escritura también nos dice en San Mateo capítulo 15, versículo 36, San Mateo capítulo 15, versículo 36, que de 7 panes y unos pocos pececillos alimentaron toda esa multitud. Y tomando los 7 panes y los peces, haciendo gracias, partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la gente, y se hartaron, y aún sobró. ¿Ven? Debemos de ser agradecidos con Dios por su bendición que el Señor nos da, que tenemos un plato de comida que comer, que tenemos un techo donde vivir. No hay que ser desagradecidos, sino a lo contrario. La Escritura dice en Colosenses 3:15, Colosenses capítulo 3, versículo 15 nos dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios morará en nuestros corazones, y el Espíritu Santo nos dará la paz. Sois llamados para ser hijos, hijas de Dios, y todos es un solo cuerpo. Sed agradecidos. Agradece al Señor. Por ejemplo, en aquel tiempo habían 10 leprosos. De los 10 leprosos que fueron señalados por el Señor Jesucristo, solo uno regresó para dar las gracias al Señor. Libro de San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19. San Lucas, capítulo 17,
Versículo 11 al 19. Y aconteció que yendo a Jerusalén, pasó por Samaria y Galilea. Y en una aldea le sale al encuentro del Señor Jesucristo 10 leprosos. Y de lejitos le clamaban: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Porque decía el Señor Jesucristo: vaya a mostrarse al sacerdote, porque en la ley dice, cuando una persona está con lepra, tiene que ir donde el sacerdote. Y el sacerdote examinará la lepra y presentará ofrenda por su salud. Lo que nos dice la Escritura. Esa ley está en Levítico capítulo 14, versículo 2. En Levítico 14, 2 nos dice: esta será la ley del leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. ¿Ya ven? Y ahí está toda la norma. Entonces el Señor Jesús, cuando los 10 leprosos le suplicaban que tenga misericordia de ellos, id, mostraos a los sacerdotes, los 10 leprosos obedecieron y en el camino fueron limpios. Y de los 10 leprosos, uno de ellos, como vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y cuando vio al Señor Jesucristo, su rostro postró a sus pies, dándole gracias. Y este leproso era samaritano, extranjero. Y respondió Jesús al samaritano: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y díjole: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No dije tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Porque creyó en el Hijo de Dios, será salvo. Así parece sucede en estos tiempos. Cuando estamos en angustias, con la soga al cuello, lloramos, clamamos, lloramos, ayunamos todo buscando apoyo del Señor. Y una vez que el Señor te ayuda, te olvidaste. No cumples con el Señor si quiere traer flores o incienso o harina o una ofrenda en acción de gracias. Como sanaste, te fuiste y te olvidaste del Señor. Te olvidaste de dar gracias a Dios y glorificar su nombre. Y este ejemplo es para los religiosos, porque el samaritano no es religioso, el samaritano es adorador de ídolos. Sin embargo, el extranjero reconoció y fue a darle las gracias. Nosotros también tenemos que ser
agradecidos. Y toda la obra que hagamos, siempre tenemos que dar gracias y glorificar a Dios. ¿Cómo nos dice la Escritura? Colosenses capítulo 3, versículo 17. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por Él. Damos gracias a Dios, a nuestro Padre, por medio de Él, de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hacéis en las obras de tus manos, da gracias a Dios. Estás predicando, da gracias a Dios. O de hecho, o de palabra, o de obra, todo debemos dar gracias a Dios. Sed agradecidos en todo. Como dice Efesios capítulo 5, versículo 20. En Efesios 5, 20 también nos indica la Escritura: dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Da gracias siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda obra de tus manos. Da gracias a Dios. Da gracias a nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Dad gracias sin cesar, dice la Escritura. Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. En Primera Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 nos dice: por lo cual también nosotros demos gracias a Dios sin cesar, no solamente una vez, 2 veces, sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Ahorita mismo, estas palabras no son palabras de hombres, es de la palabra de Dios. Y esta palabra, el que escucha la guarda, es porque ha creído y ha recibido esta palabra de Dios. Y por ello debemos dar gracias. Gracias a Dios sin cesar. Señor es muy bondadoso. Nosotros somos los desagradecidos. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 16, nos dice. Efesios 1:16 declara: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué? Porque nosotros nos alegramos con nuestros hermanos nuevos, nuestras hermanas nuevas, que habiéndole predicado la palabra de Dios, vienen a reposar, o estando en angustias, Dios le ayuda a ellos, o estando enfermos o enfermas, orando por ellos, el Señor le da salud.
Y por esas cosas no cesamos de dar gracias a Dios por vosotros. Y nuestras oraciones siempre tenemos que clamar por ellos. Debemos de clamar: Señor, escúchale. Señor, socórrele. Aunque a veces no somos merecedores. No somos merecedores. Sin embargo, el Señor, en su bondad, en su misericordia, nos ayuda. Donde la Escritura nos dice, nos habla de la acción de gracias. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1, 2 y 3, nos dice: amonesto pues, ante todas cosas, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias. Y vamos a estudiar esto: acción de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Está molestando que tenemos que orar, presentar ofrenda, peticiones, oraciones, por toda la humanidad, por todos los hombres, por las personas que nos gobiernan, por las personas que tienen cargos altos, para que vivamos en paz, reposadamente, con honestidad. Es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Esto no entienden algunos hermanitos. Están actuando en política, en la oposición, y no saben las cosas que hacen, porque eso va a traer repercusión. Clama más bien por los gobernantes, para que ellos actúen con nosotros en paz, en honestidad, y no nos tomen como enemigos. No puedo hablar de política acá. La Escritura también nos dice, tenemos que dar acción de gracias, hacimiento de gracias. La acción de gracias, ya vamos a ver, es la ofrenda. Pero primero nos dice 2 Corintios, capítulo 9, versículos 11 y 12. En 2 Corintios capítulo 9, versículos 11 y 12 nos dice: para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios. Porque la suministración de este servicio no solamente suple a los santos lo que a los santos falta, sino también abunda en muchos hacimientos de gracias a Dios. ¿Ven? Dios nos bendice. Si guardamos sus mandamientos, nos bendice. Si cumplimos con las primicias y diezmos que llevarás a la casa de Jehová, te bendice. Porque lo que Dios quiere es que seamos ricos. ¿Para qué? Para que seamos bondadosos con los más necesitados, la cual también, en esa bendición,
tenemos que presentar hacimiento de gracias a Dios. De la bendición que Dios te da, también tienes que presentar tu acción de gracias. Y esa bendición, no solamente para los hermanos, que hay que ayudarlos, sino también a los que no conocen la palabra de Dios. Y hacemos, por ejemplo, obra social. Cuando vamos a los pueblos jóvenes y hacemos obra social y compartimos lo que tenemos, la gente da gracias a Dios. Ese rostro de agradecimiento, quisiera que conozcan. Gente que no es religiosa, pero sin embargo reconocen la ayuda y no nos dan gracias a nosotros, a Dios. Obra hacimiento de gracias. ¿Ya ven? Luego, no hay que ser mezquinos, no hay que ser avaros en las cosas del Señor. Pero también pasan unas cosas que no conviene hablar por el momento. Pero la Escritura también nos dice, en Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4, Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4, pero fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes acciones de gracias. No hay que ser avaro, no hay que andar en inmundicias ni abominaciones, ni en deseos carnales ni fornicación, como conviene a los santos. Palabras torpes ya no pueden salir de nuestros labios, ni ser necios, ni comportarnos ni dar mal testimonio, cosas que no convienen. ¿Qué sí conviene? Antes tus obras sean en acciones de gracias. La acción de gracias, ahora sí, vamos a estudiar un poquito más. Se refiere a ese acto, pues, o esa manifestación de gratitud a Dios por las bendiciones que Dios te da. Y cuando Dios te bendice, no te da poquito, te da un montón. ¿Ya ves? Primeramente, la Escritura nos dice, en Levíticos, capítulo 22, versículo 29. Libro de Levíticos, capítulo 22, versículo 29. Y cuando sacrificareis sacrificio de hacimiento de gracias a Jehová, de vuestra voluntad los sacrificaréis. Ya que en Levítico nos dice que el hacimiento de gracias es un sacrificio, una ofrenda, de manera voluntaria. Dios no te obliga, sino que voluntariamente tú presentas tus ofrendas y das gracias a Dios. Entonces, que nosotros, ¿qué se ofrece como hacimiento de gracias?
Dice la Escritura, Levítico capítulo 7, versículos 12, 13, 15. Levíticos capítulo 7, versículos 12, 13 y 15. Si se ofreciere en hacimiento de gracias, ofrecerá por sacrificio de hacimiento de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levaduras untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceites. Asimismo nos dice la Escritura: y de toda esta ofrenda que se presentará en ofrenda elevada a Jehová, dará la carne del sacrificio de sus pacíficos en hacimiento de gracias, y se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. ¿Ven? Esto nos falta cumplir todavía. Pero la Escritura dice, es una ley de hacimiento de gracias. Tortas amasadas con aceite, harina, preparas, y una parte se ofrece a Jehová. Y esa carne del sacrificio de sus pacíficos tienen que comer en el mismo día. No pueden dejar al día siguiente. Dice pacíficos. Pacíficos, cuando dice, significa sacrificio de paces, pacíficos. Ofrenda de sacrificio de paces. Eso cumplieron nuestros padres. Por ejemplo, dice Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1 y 2. En Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 1 y 2. Así trajeron el arca de Dios y asentaronla en medio de la tienda que David había tendido para ella, y ofrecieron holocaustos y pacíficos delante de Dios. Y como David hubo acabado de ofrecer el holocausto y los pacíficos, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. ¿Ven? David, ungido de Jehová, rey de Israel, se esforzaba por agradar a Dios. Cuando movilizaron el arca, preparó una tienda y ordenó que los sacerdotes presentasen holocaustos y sacrificio de paces. Cuando lean pacíficos, significa sacrificio de paces. Y cuando ofrendó todo el holocausto, bendijo al pueblo. Un día vamos a estudiar lo que dice la Escritura, pero mayormente para sacerdotes levitas. Hay leyes o ordenanzas dentro del sacerdocio. Como dice Levítico 7:37, cada cosa es diferente. En Levítico 7:37 dice, esta es la ley del holocausto. El holocausto tiene sus normas. La ley del presente es diferente. Expiación por el pecado. Pecado es cuando infringe la ley a sabiendas. Te expiarás.
pero a veces no sabías tú. Eso no es pecado, se llama culpa, cuando no sabías. Expiación por el pecado, expiación por la culpa. La ley de las consagraciones y la ley del sacrificio de las paces. Todo está en Levíticos. Y de acuerdo a lo que dice Levíticos, igualito estamos tratando de cumplir. Por el momento hay la ley del holocausto, hay expiación, pero el resto nos falta. Poco a poco, esforzándonos, tenemos que presentar y dar gracias a Dios. Dentro de ellas está hacimiento de gracias. ¿Ven? La Escritura también nos dice en 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 22. 2 de Crónicas, capítulo 30, versículo 22 nos dice: y habló Ezechías al corazón de todos los levitas. Ezechías no era un dictador, no era un mandón. Bonito les habló a los levitas al corazón, que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová. Los levitas tienen que ser inteligentes en el servicio de Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la solemnidad por 7 días, ofreciendo sacrificios pacíficos, sacrificio de paces, y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres, hacimiento de gracias. Y asimismo, dice en Nehemías, capítulo 12, versículo 46, Nehemías, capítulo 12, versículo 46, nos dice: porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había príncipes de cantores, y cántico, y alabanza, y acción de gracias a Dios. ¿Ves? ¿Quiénes son esos cantores? ¿Quiénes son esos músicos? Los levitas. Ellos son los llamados. Y de entre todos los levitas, Dios va a levantar a uno como cantor, y Él va a dirigir al resto. Quiere el Señor cumplir esto. Desde tiempos antiguos, cantores, se entonaba cánticos, santas alabanzas, acción de gracias a Dios. Damos gracias con ofrendas a nuestro Señor. Por lo cual, no hay que ser desagradecidos. Si somos desagradecidos y no guardamos los mandamientos de Dios, también hay una advertencia. Como dice Isaías, capítulo 65, versículo 12. En Isaías, capítulo 65, versículo 12 nos dice: yo también os destinaré al cuchillo, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que a mí me desagrada. Eres un desagradecido.
En vez de escoger el bien, escogiste lo malo. El Señor te ha estado hablando y hablando, aconsejando, enviando a sus profetas de madrugada y no oísteis. Te llamó, no respondisteis. ¿Qué vendrá? Te destinaré al cuchillo. ¿Quién maneja cuchillo? Asaltante, ladrón. Te matarán al cuchillo. Todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Ese es más terrible. Así como va el toro al camal, ya no escapa. Ese destino tendrán los tales. Cuánto más ahora que están los tiempos empeorando día a día. Y como último texto, nos dice en Isaías también, Isaías capítulo 66, versículo 4. Isaías 66, versículo 4 nos dice: también yo escogeré sus escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron. Antes hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que a mí desagrada. Nos volvimos desagradecidos. Dice similar. Nuevamente dice el Señor, te llamé, no me respondisteis. Te hablé, te volviste sordo. En vez de escoger el bien, has hecho lo malo delante de mis ojos. Has escogido lo que a mí me desagrada. Desagradecido. Y yo voy a escoger todos tus escarnios, tus burlas. ¿Te burlaste de Dios? ¿Te reíste de Dios? No sabes lo que has hecho. Él también se reirá cuando venga sobre ti lo que tú tienes temor. Lo que más temes, el Señor enviará. Por ser desobedientes y mal agradecidos. Bueno, mis queridos hermanos, ya hemos cumplido con este punto y que Dios bendiga a los hermanos que están apoyando la obra de Dios. No es bueno decir nombres, mejor que sea en secreto y Dios recompensará en público. Esforcémonos y seamos pues de ahora en adelante agradecidos con el Señor. Si Dios nos bendice, lo primero que tenemos que ir alegres y contentos al templo a presentar nuestra ofrenda en acción de gracias. Y da gracias en todo a Dios, por todo. Muy bien, mis queridos hermanos, son estos consejos. Y si el Señor permite, estaremos nuevamente hasta el día de mañana, a la misma hora, a las 8 de la noche. Saludos a nuestros hermanos de Colombia, de Argentina, de Barcelona, en España, de Italia, que nos llaman, conversamos con ellos y están contentos de escuchar esta palabra de Dios. Asimismo, saludos a nuestros hermanos de Pucallpa, hermano Meli, Tornavista. Bueno, Ricardo, que Dios te bendiga, te dé más años de vida. Y a todos los hermanitos que, bueno, un día va a tener la libertad de nombrar poco a poco a todos ellos.
Así no hay tiempo para hacer cada uno. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Será hasta una nueva oportunidad. Y asimismo, el fiel feligres se quedó dormido. El gatito. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Amén.